En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él, y entrando en casa del fariseo se recostó a la mesa. En esto, una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume, y colocándose detrás, junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús respondió y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él contestó: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y le dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Le dijo Jesús: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho. Pero al que poco se le perdona, ama poco. Y a ella le dijo: han quedado perdonados tus pecados. Los demás convidados empezaron a decir entre ellos: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo somos nosotros delante de Dios? O mejor dicho, ¿cómo nos consideramos nosotros delante de Dios? Siempre me ha llamado la atención que de forma absolutamente unánime los santos tienen un concepto muy negativo de sí mismos. Y en cambio tantos que están llenos de pecados tienen un concepto excelente de sí mismos. Cuando lees la vida de los santos, sobre todo los pocos que han dejado su autobiografía, te das cuenta de que ellos son conscientes de su miseria, de su pecado. Y ves su vida y dices, pues no es para tanto. Lo que pasa es que ellos están viendo su propia vida con la luz de Dios y son conscientes de que habiendo recibido tanto, aunque aparentemente den mucho, están dando muy poco en comparación con lo que han recibido. Esta es la humildad de los santos. Tú los ves desde fuera y dices, qué grande su testimonio, qué maravillosa su entrega. Ellos se ven desde dentro, miran a Dios y se miran a sí mismos y dicen, para lo que Dios me ha dado, qué poco es lo que estoy dando. Por eso San Agustín, este gigante de la espiritualidad, decía, Señor, que yo te conozca y que yo me conozca. Y su autobiografía, las confesiones, son una mirada introspectiva, una mirada a sí mismo, pero después de haber encontrado a Dios. Tarde te hallé,
hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te hallé. Creo que esta mirada es la que nos hace falta a nosotros. Si nos miramos a nosotros mismos y nos comparamos con los que están a nuestro alrededor, quizá nos pueda pasar como a este fariseo. Miraba y veía a la pecadora, a la seguramente prostituta, y se sentía superior. Él no había cometido ese pecado. Él no era un hombre que vendía su cuerpo. Y sin embargo, comparado con lo que Dios le había dado, era posiblemente un pecador mayor que la prostituta. En cualquier caso, la lección que nos da el Señor es que miremos a su amor, que miremos la grandeza de su amor y que desde ahí analicemos todas las cosas. Hay que recordar aquella parábola del sembrador. Salió a sembrar y una parte cayó en tierra buena y otra cayó en el camino. La del camino no dio fruto, la de la tierra buena sí. El mérito era de la tierra buena, el mérito era de la semilla del Señor. Tú has recibido mucho, tienes el deber de dar mucho. No te compares con los demás, porque quizá, posiblemente, muy posiblemente, han recibido mucho menos que tú. Mira a Dios, descubre el amor de Dios por ti y ahora mírate a ti mismo. ¿Estás dando en función de lo que has recibido? Y luego hay otra enseñanza unida a esta. Una vez que has mirado a Dios y te has mirado a ti honestamente, por lo menos yo, y creo que así debe de ser, lo que deberías experimentar, lo que yo desde luego experimento, es una vergüenza inmensa. Que poco amo, que poco doy. Pero esta vergüenza, esta sensación de hasta cierto punto fracaso, esto no tiene que pararme, a mí al menos no me para, no tiene que frenarme, tiene que, por el contrario, llenarme de más amor, porque siento que Dios me ha perdonado. Es tan importante experimentar, creer y experimentar que Dios es nuestro Salvador. Es tan importante, porque no solamente es una cuestión de fe teórica, Cristo es el Salvador del mundo. Es que eso tienes que aplicarlo a tu vida. Cristo es tu Salvador, tu Salvador. Y no hace falta que seas un gran pecador para que experimentes que Cristo es tu Salvador. San Felipe Neri decía: Señor, si tú no me cuidas, si tú no me proteges, decía él en aquella época, hasta me puedo hacer musulmán, moro, decía él, hasta puedo hacerme moro. Es Cristo el que nos salva. Y no solamente perdonándonos nuestros pecados, que aunque parezcan pequeños comparados con otros, son enormes, porque son pecados. Es Cristo el que nos salva, perdonándonos nuestros pecados y dándonos la fuerza y la gracia para evitar que pequemos. ¿Qué habría sido de cada uno de nosotros si no hubiera sido por Cristo? Habríamos hecho posiblemente tantas cosas malas que nos avergonzaríamos aún más de lo que nos avergonzamos por las cosas malas que hemos hecho. Y cuando te das cuenta de que Cristo es tu Salvador, ¿qué tienes que hacer? Lo que esta mujer, llorar con lágrimas de arrepentimiento y luego besar sus pies, derramar el perfume de tus buenas obras
para que quede constancia de que el amor que Él te ha dado se traduce en conversión, se traduce en agradecimiento. Que así sea. Los ojos vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también una viuda pobre que echaba 2 monedillas y dijo: en verdad os digo que esa viuda pobre ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio, que con frecuencia es mal interpretado, nos sirve, debería de servirnos para meditar sobre la medida de nuestra generosidad. Cuando veo en los pueblos de Castilla, mi patria, las extraordinarias iglesias que hay en pueblos que hoy están semiabandonados, con poquísimos habitantes, iglesias que tienen unos retablos barrocos o la propia estructura de la iglesia, a veces incluso gótica o románica, y que han sido construidas con la fe y el poco dinero, pero con el gran esfuerzo de aquella gente que habitaba en esas tierras hace cientos de años. Cuando veo eso, pienso, ¿por qué ellos lo hacían? ¿Y por qué ahora no se hace? ¿Qué pasaba? No creo, y puedo estar equivocado naturalmente porque no he vivido en la época en que se construían esos templos, pero no creo que la gente fuera mejor. Habría gente buena entonces, gente generosa, pues también como hoy. Pero ellos sí que tenían una fe muchísimo mayor que la nuestra en la vida eterna. Para ellos eso era algo cotidiano, es decir, entraba la realidad de la muerte y la realidad de la vida eterna, entraba de forma natural en su planteamiento de vida cotidiano. Quizá porque la gente moría más joven, no solamente por las guerras, sino por las epidemias o por la carestía. La muerte era algo presente en la vida, algo que podía ocurrir en cualquier momento. Hoy hemos desterrado la muerte de nuestra percepción y parece como si la muerte fuera algo no solo remoto, sino imposible, o algo que les ocurriera a los demás, pero que nunca nos va a pasar a nosotros. Esta presencia en la vida real, en la vida cotidiana de la muerte, te ayuda a tener presente que después de la muerte hay algo, que la muerte no es el final, es decir, te ayuda a tener presente la esperanza cristiana, que es el motor más fuerte que podemos tener, no solamente para hacer algo, sino para no hacer otras cosas que no debemos hacer. La fe en la vida eterna, la esperanza de que esa vida eterna existe, ha sido lo que ha hecho que nuestros mayores se preocuparan por, en esta tierra, hacer lo posible para garantizar, contando con la misericordia de Dios, la vida eterna, la presencia con Dios en el cielo. Necesitaban hospitales, necesitaban colegios, necesitaban puestos de trabajo, y lo hacían. Por ejemplo, el Camino de Santiago, la gran vía de peregrinación medieval, estaba llena de hospitales, porque los peregrinos, en un caminar que implicaba no solo cansancio, sino a veces riesgos, necesitaban esa ayuda. Pero también estaba llena de templos, llena de maravillosas iglesias románicas y góticas, porque contaban con que no solo su cuerpo necesitaba, sino también su alma. Creo que esto es lo que hemos perdido. Tenemos cuerpo y necesitamos las cosas del cuerpo, pero tenemos alma y necesitamos también las cosas del alma para aquí, para la tierra, porque si no, no somos felices, aunque el cuerpo esté lleno de cosas necesarias, superfluas incluso.
y también, además de para esta tierra, para la vida eterna. Hemos olvidado la existencia del cielo y hemos olvidado la existencia del alma y lo pagamos. No hay niños porque son un esfuerzo, un sacrificio. Hay que matar a los ancianos porque son un esfuerzo y un sacrificio. No hay matrimonios y las convivencias son cada vez más frágiles. ¿Por qué? Porque convivir representa un esfuerzo y un sacrificio. Y al final, ¿qué es lo que hay? Hastío y un número creciente de suicidios, especialmente entre los jóvenes. Te prometen que sin esfuerzo y sin sacrificio vas a tener el paraíso en la tierra y que es el único paraíso que existe. Y ni te dan el paraíso de la tierra y te han quitado la esperanza en el paraíso que sí existe. Desde esta perspectiva, fijémonos en lo que hace esta mujer a la cual hoy pone el Señor como ejemplo. Esta señora, una anciana viuda, da todo lo que tiene. Puede hacerlo por dos motivos: por agradecimiento o porque está pensando en la vida eterna. Que estos sean los motivos de tu generosidad. A ser posible, los dos, pero al menos uno. Por agradecimiento o porque estás pensando en la vida eterna. Por agradecimiento por todo lo que Dios te ha dado. Sé que el agradecimiento es posiblemente la virtud de forma instintiva menos frecuente en el ser humano. Junto con la humildad y además están ambas íntimamente unidas, son dos virtudes que nos dejó muy malheridos a propósito de ellas el pecado original. Sin embargo, algunas personas sí tienen todavía una mayor sensibilidad hacia el agradecimiento. Al menos esas personas que son un diezmo, aquel leproso de los 10 que volvió a darle gracias, al menos que esas personas tendrían que pensar: ¿qué puedo hacer yo para agradecer a Dios? ¿Qué tengo que hacer para agradecer a Dios? Y la limosna entra dentro de ese capítulo del agradecimiento. Y el otro es la vida eterna, porque es el Señor que quiere salvarnos, que es nuestro Redentor, que tiene como oficio perdonar nuestros pecados, que ha venido para curar a los enfermos, para evitar la perdición de los pecadores. Nuestro Señor nos dice, con todo su deseo de salvarnos, nos dice que va a haber un juicio. Y tan cierto es que quiere salvarnos, como cierto es que va a haber un juicio. Y en ese juicio, como quiere salvarnos, nos dice cuáles son las preguntas que nos hará el juez. ¿He tenido hambre? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿He estado solo? ¿Qué has hecho? Quiere salvarnos, nos dice que nos preparemos para ese examen. Y si no lo hacemos eso porque creemos que no va a haber el juicio, o simplemente porque creemos que no hay nada, ni juicio ni no juicio, no hay nada. Pero los que creemos, sabemos que Dios es nuestro Salvador, pero que no nos va a obligar a la salvación. Es decir, que nos da la oportunidad de aceptar la salvación que Él nos regala, y esa aceptación de su perdón, de su misericordia, viene, entre otras cosas, con la limosna, por agradecimiento, porque te ha dado mucho, o porque estás pensando en que un día, quién sabe cuándo, te vas a encontrar delante de Él y te va a hacer esta pregunta: ¿he tenido hambre? ¿Qué has hecho? Digámosle al Señor lo que Él tiene derecho a escuchar de nuestros labios y de nuestro corazón. Aquí, Señor, estoy para darte todo mi amor, que será de muchas formas, pero que también es contando con la limosna que yo te pueda dar. Que así sea. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica
de San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío. Sin duda un personaje, un religioso capuchino, que marcó una época difícil en la Iglesia, porque le tocó vivir a caballo entre la época anterior al Concilio Vaticano II y la época posterior de los grandes cambios. Incomprendido por muchos, perseguido incluso, castigado a estar durante años en silencio, sin poder ni siquiera ejercer el sacramento que a él más le gustaba ejercer junto a la Eucaristía, me refiero al sacramento de la confesión. Y sin embargo, su humildad y su santidad quedaron de manifiesto más pronto que tarde, y eran los fieles que le seguían a pesar de las prohibiciones, eran ellos los que certificaban que Dios estaba con él. Fue esa voz del pueblo la que en ningún momento se calló, en ningún momento le abandonó. Esa voz del pueblo a través de la cual hablaba el Señor, la que decía que San Pío de Pietrelcina era realmente un hombre de Dios, un hombre santo. Sus estigmas quedaron como una prueba irrefutable de que la firma de Dios se había estampado no solo en su alma, sino también en su carne. Y aquellos sufrimientos físicos que representaban las heridas en sus manos, en su costado, en realidad no eran más que una forma externa de los sufrimientos interiores, de los sufrimientos espirituales que tuvo que pasar por la incomprensión y la persecución de tantos en la Iglesia. Hoy San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío, es un santo al cual tantísimos devotos siguen, entre los cuales me cuento. Tantísimos hombres, mujeres, laicos, sacerdotes, seguimos mirando al Padre Pío como un ejemplo de santidad, no como un fin en sí mismo, sino como alguien que nos conduce hacia Dios. Y de entre todas las cosas que por lo menos a mí me ayudan y tocan mi corazón, no quiero destacar su fidelidad en la persecución, que es admirable, sino sobre todo su enorme amor, dedicación, entrega al sacrificio, al sacramento de la confesión. El Padre Pío, en una época en la que ya se empezaba a dudar sobre la utilidad de este sacramento, hoy desde luego se duda muchísimo más que entonces, el Padre Pío nos ha enseñado que es un don extraordinario la confesión. Es un regalo que no se puede medir, es un regalo infinito el hecho de que Dios perdone nuestros pecados a través de un hombre quizá más pecador que nosotros mismos cuando vamos a confesarnos, pero a través de un hombre que ha sido consagrado por Dios, como es el sacerdote. No es el sacerdote el que perdona, es Cristo a través del sacerdote, es Dios a través del sacerdote el que perdona. Hay que volver a recuperar el sacramento de la confesión. Es verdad que son muchos los fieles que tienen dificultades para acceder a este sacramento. Son muchos los fieles que quisieran ver a los sacerdotes más disponibles. A veces, de verdad, los sacerdotes no damos para más en el uso de nuestro tiempo porque cada vez hay menos sacerdotes y por lo tanto las dificultades aumentan, dado que tenemos que multiplicarnos para llegar a todos los sitios. Pero creo que los sacerdotes debemos hacer siempre un esfuerzo por estar disponibles a los fieles que quieren reconciliarse con Dios. Y desde luego por parte de todos, porque también los sacerdotes tenemos que confesarnos por parte de todos, debemos considerar el gran don
que representa el sacramento de la penitencia. Y debemos de practicarlo con la mayor asiduidad posible, sin caer en la exageración y en el escrúpulo. Confesarnos lo antes posible cuando se ha cometido un pecado grave. Y si no ha habido un pecado grave, tener el hábito también de la confesión, al menos una vez al mes. Repito, si no ha habido un pecado grave. Algunos quizá querrían confesarse con más frecuencia, pero vuelvo a repetir, muchas veces los sacerdotes tenemos una gran carencia de tiempo y por eso a veces los sacerdotes podemos sentirnos un poco abrumados si hay muchos penitentes haciendo fila y llega uno que se acaba de confesar o se ha confesado a los pocos días antes y no tiene un pecado mortal. Hay que pensar también en los otros. Una práctica habitual de la confesión. Repito, si no hay pecado grave, al menos una vez al mes, quizá incluso si se pudiera cada 2 semanas, si se pudiera en función de los sacerdotes, quiero decir, sería algo verdaderamente útil. Hay que recuperar la práctica del sacramento de la confesión. Esa práctica está íntimamente unida al respeto debido a la Eucaristía. ¿Cuántos van a comulgar y hace meses, quizá incluso años, que no se confiesan? Pudiera ser que no hubieran cometido nunca un pecado mortal, pero es que la Iglesia manda confesar y comulgar al menos una vez al año. Por lo tanto, aunque no hubiera habido un pecado mortal, al menos una vez al año hay que confesarse. Esto con respecto a San Pío de Pietrelcina. Si Dios quiere, iremos en enero, los franciscanos de María, dentro del año santo, iremos en enero a visitarle allí a San Giovanni Rotondo, donde está su cuerpo todavía incorrupto, para pedirle a Dios a través de él que nos ayude y que tenga misericordia de nosotros. Una palabra sobre este Evangelio, que además se ha cumplido precisamente en San Pío. Dice nuestro Señor: nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. ¿Qué es una vela? ¿Qué es una lámpara encendida? Incluso una lámpara eléctrica, pero es más evidente en una vela. ¿Qué es una vela? Algo que da luz, pero que da luz consumiéndose. Una vela, si es de cera o en un recipiente de aceite, cuando arde, se pierde a sí misma, se consume. Cuando arde, se entrega y se pierde. Una vela da luz a los demás perdiéndose a sí misma, de alguna manera desapareciendo. Lo hizo el Padre Pío y lo hizo como confesor, lo hizo aceptando obedientemente un castigo injusto que le habían impuesto. En ese momento estaba renunciando a sí mismo. Esa obediencia ante algo que él sabía que no era justo, pero que provenía de sus superiores, esa obediencia era la vela que ardía, la llama encendida. Y así también nosotros. ¿Estás sufriendo por un familiar que te hace sufrir, que vive contigo? ¿Estás sufriendo en el trabajo con un compañero o con un jefe? ¿Estás sufriendo por una enfermedad, por la muerte de un ser querido? ¿Estás sufriendo por un problema de trabajo? ¿Estás sufriendo porque en tu país hay dictadura o cada vez más dictadura? ¿Estás sufriendo por la situación que vive la Iglesia? ¿Estás sufriendo por cualquiera de las
muchas causas de sufrimiento que nos afectan a los seres humanos, eso no es inútil. Eso puede transformarse en una vela encendida. Depende de ti. El sufrimiento, la enfermedad, el problema económico, la convivencia, la iglesia. El sufrimiento puede transformarse en algo que te amargue, en algo que te empeore, que te destruya. O el sufrimiento puede transformarse en una luz que atraiga a los demás. Así pasó con el Padre Pío, así pasó con todos los santos, así tiene que pasar con nosotros. Mirad cómo se aman, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que comentaban los paganos sobre los primeros judíos, los paganos y los judíos, sobre los primeros cristianos. Mirad cómo se aman. También de nosotros tiene que decir, mirad cómo sufre. Sabemos que está sufriendo y sin embargo no maldice, no se desespera,